Bienvenidos al primer episodio de su querido podcast Los ritmos de las letras. Hoy contamos con la participación de Andrés Segovia, Saraí Paul, Mariana Sosa y su colega aquí presente, Lisette Eck. Recibamos a los invitados en esta primera transmisión, Los Caribes de Rita Indiana. Bienvenidos nuevamente, esperamos que todo esté bien, todo correcto. En el día de hoy tendremos la oportunidad de hablar de la conocida escritora Rita Indiana Hernández. Rita nos demuestra tener características literarias del Caribe, pero este espacio nos servirá para mostrar las caras del Caribe que maneja Rita, no solo en su profesión, sino también en su biografía. Así que comencemos con las preguntas. Rita Indiana vive en un constante viaje, pues sabemos que ha habitado desde la República Dominicana hasta Barcelona. ¿Consideran que influye en su vida y profesión? ¿Por qué? Hola, yo soy Mariana y empiezo respondiendo esta pregunta. Considerando que sí, de hecho, sus constantes migraciones la han llevado a ser parte de esta diáspora, ¿no? Pensando obviamente en este concepto como el desarrollo cultural posterior en los países de llegada, enfocando en la obra de Rita Indiana. Y lo cual la lleva a adoptar influencias multiculturales, que de hecho podemos ver en sus obras. Por ejemplo, en una entrevista hacia la novela Papi, nos dice que gracias a que ella vio una película de Scarface, una película norteamericana, se inspiró para hacer la novela Papi. Hola, soy Andrés Segovia y es cierto, me parece muy interesante el comentario de Mariana, sobre todo este ejemplo que da, y cuando ella da ese ejemplo yo también pienso en un poema de Antonio Machado que habla un poco sobre la escritura exterior y me parece que podría ir por ahí. Voy a citar el poema, un fragmento del poema, es corto, dice: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Me parece que la obra de Rita Indiana podría tomarse de una manera similar, ya que recoge lo necesario de cada lugar y reescribe su camino con elementos nuevos. Matar para construir, vaciar para decir. Hola, yo soy Saraí y como ya menciona Segovia, considero que la obra de Rita Indiana se alimenta de estas diversas experiencias que ha tenido. Estos escenarios le han brindado elementos para construir su obra y quiero mencionar una frase de la fotógrafa Graciela Iturbide que me recuerda más o menos a esto, ¿no? Que ella dice que la cámara es un pretexto para conocer y creo que la literatura también cumple con esa función. Gracias por sus comentarios. Creo que también hay que recordar que Rita Indiana va a ser como que esta escritora que es fluida, ¿no? Tal y como muestran muchos conceptos que describen al Caribe. Y continuando un poco con su línea biográfica, ¿cómo podrían posicionar a Rita a un aspecto identitario si tomamos en cuenta la historia y el presente caribeño? Recordemos que el Caribe tiene este concepto uno y diverso, ¿no? Que presenta desde su historia para decirnos acerca de cómo se vive el Caribe, cómo se siente el Caribe. Entonces, dentro de este presente, ¿cómo podrían posicionar a Rita en cuanto a su identidad? Es una pregunta bastante profunda, pero creo que responderé con un comentario que Rita hace sobre su novela Papi. Creo que es una respuesta muy interesante. Voy a citar la respuesta y dice: se habla mucho de la influencia de Ginsberg y Burroughs en mis textos, pero nunca de alguno mucho más evidente como Severo Sarduy, Lezama, Arenas o Virgilio Piñera. Esta respuesta, si bien contundente, muestra, además, una postura respaldada por la tradición literaria caribeña.
Rita responde a las constantes clasificaciones literarias como lo es Ginsberg, O'Hara, Burroughs, etc., también replicadas a escritores caribeños como por ejemplo Yasser Musa, y muestra una valiosa identidad literaria a partir de Sarduy, Lezama, Arenas y Piñedas. Esto no quiere decir que no use los elementos de escritores no caribeños, sino que los implementa a partir de su identidad literaria. Bueno, desde mi opinión, igual me parece muy interesante lo que menciona Segovia, ya que, bueno, al menos lo que yo rescato mucho de Rita Indiana en su obra en general es la alteridad, tomando esto como la responsabilidad para con el otro, ya que en varias ocasiones ella nos ha dicho que se considera como habitante del mundo, un término muy interesante. Y acá podemos ver cómo, si bien en su obra pueden influir muchos artistas universales, como bien lo mencionan, también ella busca mucho remarcar la diferencia. Entonces, podemos encontrar influencias tanto caribeñas como no caribeñas, pero que siguen remarcando la idea de una búsqueda de universalización, ¿no? Que va en un sentido de reconocer todo lo que nos hace diferentes. Como ya decía, Mary Torres lo abarca de una manera distinta. Mary Torres nos dice que los cuerpos se leen dentro de los marcos culturales, que son performativos, y retomando esta idea, encuentro sin duda rasgos de esta identidad caribe en la escritora. Como ya mencionó Segovia, es evidente que su obra tiene estas influencias, ¿no?, de diversas voces del Caribe. Sí, a mí igual me recuerda mucho en el comentario de Segovia, habla acerca de Reinaldo Arenas, si recordamos un poquito de este escritor, en una de sus novelas y de sus entrevistas nos habla acerca de esto, ¿no? De que los escritores es mejor leerlos, ¿no? En una entrevista dice, yo siempre he pensado que los escritores es mejor leerlos y conocerlos de lejos, pero no conocerlos personalmente porque se pueden sufrir terribles desengaños. Bueno, y continuando un poquito, en este sentido, más allá de, como nos menciona Saraí, de su literatura, pues podemos adentrarnos en un sentimiento rítmico dentro de su obra artística y su música. Rita permite involucrar a los lectores y escuchas en un mundo donde ella coincide, un mundo personalizado. A través de esta misma idea, me permito preguntarles qué coincidencias en cuanto a estilo y personalidad encuentran en su música y su literatura. ¿Están de acuerdo en fusionar su música con su literatura o debemos hacer esta separación? ¿Ustedes qué piensan? Es una pregunta bastante polémica. Quizá aquí mi pregunta sería, respondiendo a tu pregunta, es si en algún momento hay una clara distinción entre ambas disciplinas. Esto lo digo porque pienso, por ejemplo, en un ensayo de Antonio Gamoneda, en el que dice, la música es el estado original del pensamiento poético. Novalis, por su parte, también agrega, podría ser que la música y la poesía fueran una misma cosa, o tal vez dos cosas que se necesitan mutuamente como la boca y el oído, pues la boca no es más que un oído que se mueve y contesta. Quizá posicionándolo un poco más en esta área del Caribe, pienso en el ensayo de Margarita Mateo Palmer, en el que habla sobre esta iniciación y habla sobre Nicolás Guillem, Motivos de Son, y sobre las últimas 2 décadas en la música caribeña. Voy a citar el fragmento que me parece que comparte similitud con estos fragmentos que acabo de leer. Dice,
En las últimas 2 décadas, el espectro de posibilidades formales en que se incursiona a través de la música ha extendido su rango. Predomina en estos textos un amplio nivel de experimentación desde el punto de vista estético que tiene como base la difuminación de fronteras entre los géneros. Creo que esto es muy importante al momento de enlazarlo con las citas anteriores y sobre todo quiero citar a un músico del que ella habla, que es Linton Weiss Johnson, en el que habla de esto mismo y habla de la dub poetry. Se los voy a leer y dice: I think people should remember that poetry is much wider than dub poetry. To talk dub poetry alone or to call yourself a dub poet is a limitation. I think when asked how will you describe yourself, you should say that you are a poet. Con estos ejemplos y estas citas, me parece que la obra de Rita Indiana demuestra un dominio de las formas que le permite abarcar distintos escenarios y representaciones. Bueno, yo, en mi opinión, sí encuentro un poco, sí difiero un poquito con la respuesta de Segovia, ya que si bien claramente hay cuestiones en las que la literatura y la música pueden ser bastante similares, también encuentro diferencias que para mí marcan, pues, la diferenciación de estas dos disciplinas. Por lo cual, pensando en Rita Indiana y como receptora de su música, finalmente no puedo dejar de encontrar coincidencias en estas dos disciplinas en las que ella se desarrolla. Y de hecho, lo que a mí más me gusta encontrar en estas dos áreas es que, al menos en ambas, creo que utiliza el rap desde como un recurso para resaltar el tono crítico que ella adopta más que nada para evidenciar problemáticas que aún se ven en el Caribe. Recordemos también esta parte en la que el rap nace en Estados Unidos como parte de la comunidad negra para, como, igual como tono crítico, como es para denunciar todas las injusticias que ellos vivían. Entonces, el hecho de que Rita Indiana pueda hacer uso también de esto para hablar de un contexto más cercano a ella, como lo es el Caribe, me parece muy interesante cómo ella lo adopta y lo usa de una manera bastante magistral, diría yo. Fusiona muy bien estas dos artes y, y creo que también está hace muy valiosa la experiencia tanto de leer como escucharla. Pues además de toda esta interdisciplina que ella maneja, finalmente nos envuelven en todas estas problemáticas que pueden parecer antiguas como racismo y todo eso, pero que aún hacen mella en nuestra realidad. Gracias por sus comentarios. De hecho, cuando lees una de las novelas que ya hemos mencionado, Papi, podemos ver destacar mucho este tipo de ritmo, ¿no? Dentro de la novela, dentro de la narrativa. Y creo que hay mucho de lo que puedo rescatar de Segovia, que es acerca de la ritmicidad también de la poesía, ¿no? De la poesía que hay en Rita, porque hay que recordar que como escritora creo que ella defiende mucho esta resistencia y a través del arte. Recibiendo un poquito al final las conclusiones, ¿cómo definen a Rita en el Caribe? ¿Creen que es un personaje que se considere caribeño? Aquí puedo darle la voz a Saraí. Gracias, Lisette. Bueno, yo creo que aquí podemos hablar un poco, por ejemplo, María Montoya dice que en un artículo que realizó en 2016 cuenta sobre las experiencias que tiene, por ejemplo, Rita Indiana cuando se acerca a República Dominicana, ¿no? Cómo la consideran ahí una traidora por defender a los descendientes haitianos. Entonces, la literatura de Rita, además de ser una gran construcción narrativa, sirve como esta referencia para los rostros callados, ¿no? Pero al mismo tiempo crea como
pues cierto repelente con los que habitan el Caribe o alguna sección del Caribe, porque pues de alguna manera sabemos que este Caribe es como un paisaje, ¿no? Y es como un punto afrodisíaco para muchos, ¿no? Entonces, llegar aquí con una visión totalmente distinta como está en las obras de Rita, hace que esto ya no sea un paraíso como se suele creer, ¿no? Entonces yo creo que esto afecta un poco en cómo perciben a Rita desde el Caribe. Pero yo creo que para nosotros como lectores es muy importante, ¿no? Que nos sitúen en estos lugares del Caribe que no son los más visibilizados y que además son voces de mujeres, ¿no? Como sucede en Papi y en La Mucama de Homúncule, en donde estas novelas hablan desde una voz femenina, ¿no? Y de estos espacios identitarios de los que hemos estado hablando. Yo creo que eso es lo fascinante en las obras de Rita y pues no me queda más que invitarlos a las próximas cápsulas en donde hablaremos de estas obras. Gracias, Araí. Y con esto concluimos un poco, ¿no? Ya hemos visto que el Caribe puede comprender muchas figuras y a través de Rita y de su obra literaria, también, además de su música, podemos ejemplificar un poco estos Caribes, recordando que cada escritor tiene un Caribe diferente en sí. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.